Introducción. El instalador de paneles solares es un profesional que integra conocimientos de electricidad y habilidades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de estructuras habitacionales. Además, está comprometido con lograr que el aprovechamiento de las energías renovables llegue a entornos rurales y urbanos. En este oficio aprenderás el funcionamiento y las medidas preventivas a considerar al operar equipos y dispositivos que producen o funcionan con energía eléctrica. ¿Cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica dentro de un panel solar? A diseñar un sistema fotovoltaico considerando las condiciones geográficas del entorno para obtener el mayor rendimiento de los paneles. A evaluar y elegir los componentes del sistema. Y a realizar la instalación según las necesidades del cliente. Este conjunto de habilidades hace del instalador de paneles solares un profesional versátil en un campo laboral relativamente nuevo y en un mercado de crecimiento acelerado. ¿Cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica? La transformación de energía solar en energía eléctrica se realiza en paneles. Estos están formados por series de celdas solares hechas de materiales semiconductores que absorben la energía proveniente de los rayos solares. La energía solar está conformada por las diversas radiaciones electromagnéticas que emite el Sol. Todas ellas están formadas por fotones que son partículas elementales portadoras de diferentes cantidades de energía. La transformación de la radiación solar en energía eléctrica es posible en algunos materiales debido a un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. Dependiendo de la energía que porten, algunos fotones son reflejados, otros atraviesan el material y los absorbidos transmiten su energía a los electrones del material semiconductor, produciendo así una corriente eléctrica. Entre más fotones absorba un semiconductor, mayor será su eficiencia de conversión de energía solar en energía eléctrica. Estar al tanto de estos principios básicos de funcionamiento te permitirá tomar en cuenta las consideraciones necesarias para realizar la instalación que obtenga el máximo desempeño de los paneles solares. Conceptos de electricidad y los componentes del sistema de paneles solares. En el funcionamiento de un sistema de paneles solares están involucrados diferentes componentes que funcionan a partir de principios básicos de electricidad. Un panel solar produce energía eléctrica en corriente continua. La corriente continua mantiene un valor de voltaje constante que puede ser positivo o negativo. Se produce en las celdas solares de los paneles y puede almacenarse en baterías con ayuda de un controlador o regulador de carga. La energía proveniente de los paneles solares o de las baterías entra a un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna. La corriente alterna cambia la polaridad de su voltaje, es decir, alcanza máximos positivos y negativos pasando por cero. Este cambio de polaridad ocurre 50 o 60 veces por segundo. Se conoce como frecuencia y se mide en Hertz. La corriente sale del inversor con las mismas características que la proporcionada por la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts. Y una frecuencia de 50 o 60 Hz.
De esta forma, se conecta el panel de distribución eléctrica de la casa o inmueble y éste la distribuye a las luminarias, toma corrientes y, por último, al medidor bidireccional instalado por la compañía eléctrica. El medidor bidireccional se encarga de cuantificar la energía producida por los paneles, la demandada por el usuario a la red de distribución y calcular la diferencia entre las mismas para determinar la tarifa de consumo eléctrico. Es importante que te familiarices con cada uno de los componentes del sistema de paneles solares y sus respectivas funciones. De esta forma, tu desempeño como instalador será el adecuado. Consideraciones geográficas. Las consideraciones geográficas son un factor determinante para conseguir una producción eficiente de energía eléctrica con una instalación de paneles solares. Observa los siguientes puntos para obtener el mayor rendimiento de los paneles: su ubicación, sistemas de control y de las baterías. El lugar de instalación debe cumplir con estas características: libre de sombras de árboles, construcciones u otros obstáculos que eclipsen los rayos del sol. Seguro, de forma que no pueda ser dañado o manipulado por personas no autorizadas. Accesible, libre de obstáculos para realizar la instalación y el mantenimiento. Por último, adapta un espacio cubierto, ventilado y libre de polvo y cercano a los paneles para instalar los sistemas de control y las baterías. Orientación. Deben orientarse hacia el ecuador, pues desde ese punto se obtiene la mayor cantidad de luz solar. Si te encuentras en el hemisferio norte, oriéntalos viendo al sur, y si te encuentras en el hemisferio sur, viendo hacia el norte. Ángulo de inclinación. Lo ideal es que este ángulo coincida con la latitud del lugar donde se instalará el panel. Obténla con ayuda de un mapa satelital en Internet. De esta forma, localiza la ubicación del lugar en el mapa. Revisa la dirección URL del mismo. En ella aparecen dos números separados por una coma y un signo menos. Por ejemplo, el domicilio del cliente se encuentra en 19.39 grados de latitud y menos 99.28 grados de longitud. Por tanto, en este caso se sugiere un ángulo de inclinación de 20 grados. Aplica estas recomendaciones para que los paneles solares aprovechen al máximo la luz solar y generen la mayor cantidad de energía. Uso del multímetro. El multímetro te será útil para determinar posibles fallas en el funcionamiento del sistema fotovoltaico, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y el de amperes. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA.
Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar los paneles solares de la instalación eléctrica. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Después, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Proceso de trabajo. Un instalador de paneles solares debe estar preparado para diseñar un sistema fotovoltaico acorde a las características y necesidades energéticas de cada inmueble. Antes de iniciar el diseño del sistema debes conocer las herramientas y materiales que necesitas emplear para la instalación de todos los componentes del sistema fotovoltaico. Considerar que cada instalación eléctrica tiene demandas de energía específicas. Determinar el tipo de sistema que satisface las necesidades energéticas de tu cliente. Hacer un presupuesto. Requisitos del diseño. Acude al domicilio del cliente y evalúa sus demandas energéticas. Si cuenta con red eléctrica, pide al cliente sus recibos, de preferencia correspondientes a un año, para determinar su consumo energético promedio diario en kilowatts por hora. Si no cuenta con una red eléctrica, determina su demanda energética mediante la cantidad de focos, aparatos electrónicos y equipos de línea blanca usados en el inmueble. Realiza los cálculos necesarios para definir la cantidad y el tipo de paneles a instalar. Durante la instalación, emplea el equipo de protección pertinente y sigue las medidas de seguridad indicadas por la normativa de tu localidad. Al finalizar la instalación, proporciona a tus clientes los manuales de usuario de todos los dispositivos instalados. Ofrece la posibilidad de incrementar la producción del sistema en un futuro. Realiza tus actividades siguiendo un cronograma. Esto te permitirá ahorrar tiempo e incrementar tu eficiencia presentándote como un profesional responsable y confiable. Comunicación con el cliente. Brindar atención de calidad a tus clientes durante tu servicio también impacta positivamente en ellos, además de crear un puente de comunicación que facilita la negociación y entendimiento entre ambos. Para causar una buena impresión, preséntate impecable. Tu aspecto habla mucho de ti. Utiliza ropa limpia y adecuada a tu actividad. Evita los prejuicios, es decir, brinda el mismo trato a cada uno de tus clientes sin importar su apariencia o recursos. Cuida tu expresión oral. Gesticula apropiadamente. Emplea un volumen de voz adecuado. Usa lenguaje sencillo y educado que facilite el entendimiento. Evita muletillas y redundancias. Corporal. Mantén contacto visual al conversar con el cliente. Usa adecuadamente tus manos para dar énfasis a tus frases. Evita que se conviertan en una distracción.
Para dar un buen trato, aporta competencia. Sé rápido y eficiente al brindar respuestas, presupuestos y soluciones. Conocimiento. Mantente actualizado y demuestra que dominas tu trabajo. Compromiso. Sé responsable con tu cliente, mantente pendiente, amable y da lo mejor de ti. Resultados. Haz que el cliente perciba de forma tangible lo que dices a través del producto que recibe. Esfuerzo extra. Muestra entrega y gusto por tu actividad. Esto te ayuda a generar nuevos clientes y ganarte su lealtad. Al tratar con alguien, saluda, preséntate y sonríe para crear empatía y generar un canal de comunicación. Mantén una actitud servicial, positiva y enérgica. Menciona los atributos y beneficios de tu servicio y productos. Al cliente le deben quedar claras las ventajas de contratarte. Escucha con atención y responde a cualquier duda que pueda tener. Da seguimiento y análisis a inquietudes, quejas, conflictos y sugerencias. Practica constantemente estas técnicas, ya que dominarlas te permitirá demostrar mayor seguridad al interactuar con tus clientes. Obtención de los requerimientos del cliente. Es recomendable que cuando llegue un nuevo cliente, realices una entrevista breve para detectar sus necesidades. Esta información te permite ahorrar tiempo en la generación de un diagnóstico, la elaboración de la cotización y la obtención de materiales. Es importante saber por qué el cliente necesita una instalación fotovoltaica en su propiedad. Generalmente existen estas dos posibilidades. No cuenta con servicio de electricidad o desea una reducción en su recibo de luz. Para el primer caso, es indispensable saber si la propiedad cuenta con un tendido eléctrico. Si no cuenta con uno, recomienda que primero consiga su instalación eléctrica. En caso de que sí cuente con una, tienes que hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el número de habitaciones con las que cuenta la propiedad? ¿Cuántos focos piensa alimentar? ¿Con qué aparatos electrónicos cuenta? ¿Cuántos aparatos de línea blanca posee? Las respuestas a estas preguntas te darán los elementos necesarios para realizar el cálculo del gasto energético. En caso de que alguna compañía provea el servicio de energía eléctrica a la propiedad, se debe optar por una instalación de tipo interconectada, que tiende a ser más barata pues no requiere baterías de carga. Para esta instalación debes preguntar al cliente cuál es su consumo eléctrico promedio al mes en kilowatts por hora y si ha solicitado la instalación de un medidor bidireccional. Las respuestas a estas preguntas te permitirán estimar la cantidad de paneles necesarios para lograr reducir al mínimo el consumo energético proveniente de la red e incluso lograr tener un saldo a favor con la compañía eléctrica. Es muy importante que te informes sobre la legislación vigente en tu localidad para que puedas apoyar al cliente con la solicitud de instalación del medidor bidireccional. Levantamiento eléctrico. Previo a la instalación de un sistema fotovoltaico autónomo o aislado, es necesario realizar el levantamiento eléctrico para determinar el consumo de energía del inmueble. Para obtenerlo, realiza lo siguiente. Identifica todos los componentes de la luminaria, como focos, lámparas de tubo y los aparatos electrónicos conectados a los tomacorrientes. Verifica su consumo de potencia. Para focos incandescentes, indicado en la parte superior de la bombilla. Para focos y lámparas fluorescentes, en la base. Y para los aparatos electrónicos, en las etiquetas de consumo de potencia. Esta información suele incluir el voltaje, frecuencia y potencia de operación. En algunos casos, como en hornos de microondas, no se incluye la potencia, pero sí el amperaje. Multiplica los valores de voltaje y amperaje para conocer la potencia.
Llena una tabla como esta. Incluye todos los aparatos conectados y el tiempo estimado de operación. El consumo energético se contabiliza en kilowatts-hora y se obtiene al multiplicar la potencia de operación por el tiempo de operación. El consumo total diario se obtiene al sumar el consumo de cada aparato, y para este ejemplo es de 4.000 watts-hora o 4 kilowatts-hora al día. Determina el número de paneles solares con la siguiente ecuación. 1.3 veces la energía de consumo entre el producto de la hora solar pico y la potencia del panel es igual al número de paneles. Como ejemplo, considera un panel solar de 270 watts de potencia nominal de producción, en una zona donde HSP tenga un valor igual a 5 y el consumo de energía sea de 4.000 watts-hora. Al resolver la ecuación con esos valores, obtenemos 3.85 y redondeamos el resultado a 4 paneles solares. Además de determinar el consumo energético del inmueble, el levantamiento eléctrico permite definir el total de paneles solares necesarios en la instalación. Selección de tecnología adecuada y cálculo para el diseño. Elige los componentes necesarios para la instalación del sistema fotovoltaico según las demandas energéticas del inmueble. Para empezar, identifica si realizarás la instalación de un sistema fotovoltaico aislado o autónomo o de un sistema fotovoltaico interconectado. Si el sistema será aislado, además de los paneles, necesitarás optimizadores de potencia, regulador de carga, baterías, inversor. En cambio, si el sistema será interconectado a la red eléctrica, además de los paneles, necesitarás optimizadores de potencia, inversor o microinversores, y un medidor bidireccional que debe ser instalado por el proveedor de la red eléctrica del inmueble. Una vez que hayas calculado cuántos paneles necesitas, elige el tipo de arreglo en el que los conectarás. Serie se obtiene al conectar el polo positivo de un panel con el polo negativo del siguiente, y así de forma sucesiva. El voltaje de cada panel se suma y la corriente se mantiene. Paralelo se obtiene al conectar entre sí todos los polos positivos de un lado y todos los polos negativos del otro. El voltaje se mantiene y la corriente de cada panel se suma. Mixto es una combinación serie-paralelo. Permite aumentar el voltaje y la corriente sin llegar a los máximos de los otros arreglos. Determina la cantidad de baterías con la ecuación. La cantidad de baterías es igual a 1.3 veces la energía de consumo sobre la potencia de la batería por el 50% de su carga por el 90% del total, pues se considera un 10% de pérdida de energía en el uso del inversor. La elección del regulador depende de que el voltaje provisto por el arreglo fotovoltaico esté dentro de su rango de operación y de la resolución de esta ecuación. La corriente de entrada del regulador debe ser igual a 1.25 veces la corriente que sale del arreglo de los paneles. La elección del inversor depende de la resolución de esta ecuación. La potencia soportada por el inversor debe ser 1.5 veces la potencia demandada, por lo que necesitas un inversor que pueda funcionar con esa potencia y que el voltaje del arreglo de las baterías esté en su rango de voltaje de arranque. La instalación de un sistema interconectado solo requiere realizar el cálculo correspondiente al porcentaje de energía que se desea dejar de consumir y empezar a producir. Obtén el consumo de energía del recibo y determina el porcentaje de ahorro según las necesidades del cliente. Ahora solo resta elegir el dispositivo inversor de corriente que cumpla con las demandas energéticas y realizar la interconexión a la red eléctrica. Recuerda realizar todos estos cálculos con precisión y cuidado. Así evitarás percances y ofrecerás un servicio profesional.
Diseño y presentación de la solución al cliente. El diseño es el paso en el que se establece cuál será la ubicación y organización de todos los elementos. Para lograrlo, primero tienes que realizar una inspección en la infraestructura. Corrobora la viabilidad estructural del techo u otra zona donde hayas contemplado la instalación de los paneles. De ser necesario, sugiere la contratación de personal que construya estructura de soporte como postes o plataformas para la colocación de los paneles, y un área de almacenamiento seca y con ventilación adecuada para el resto de los elementos. Realiza mediciones que te permitan conocer la longitud del cableado y las tuberías que emplearás. Existen en el mercado presentaciones especiales para instalaciones solares. Emplea el adecuado, es decir, resistente a la intemperie y con la capacidad de soportar las demandas eléctricas. Utiliza tubería conduit para protegerlo y evitar una apariencia desordenada. Elabora un diagrama con los símbolos que representan a cada elemento. Indica la cantidad de paneles y su ubicación en el inmueble. Señala el recorrido del cableado eléctrico y la ubicación de los componentes según el sistema a instalar, inversor, controlador de cargas, baterías, entre otros. Una vez que hayas determinado estas locaciones, explica al cliente las actividades que realizarás. Usa un lenguaje claro y responde a todas sus preguntas. Por ejemplo, el porqué de la cantidad de paneles a instalar, su ubicación y orientación, de forma que ambos estén de acuerdo con el trabajo que ejecutarás. Menciona también el tiempo estimado que requerirás para concluir la instalación. Respeta el tiempo de tu cliente y el tuyo. Contar con un diseño ordenado, limpio y funcional garantizará la satisfacción de tus clientes. Presupuesto de instalación. Dentro de cualquier actividad económica, es necesario que un trabajador sepa cobrar por su labor. Una cotización incluye la suma de los costos operacionales, corresponden al valor de los insumos materiales necesarios para el trabajo. De recursos humanos, son los salarios de las personas que participarán en el proyecto. De infraestructura, cubren la adquisición del equipo requerido para desarrollar el proyecto. Administrativos, se generan por el pago de servicios públicos, seguros y mantenimiento. En una hoja desglosa las cantidades del material y equipo que requieres para el desarrollo de tus actividades con el costo de cada uno de los componentes y el subtotal. Especifica el costo de la mano de obra de todos los trabajadores involucrados. Puedes cobrarlo por horas de trabajo o entrega. Añade los gastos adicionales que se generan en la actividad como gastos de transporte, IVA, mantenimiento al sistema, revisiones o reparaciones. En tus presupuestos es importante que tus gastos sean comprobables. Incluyas el tiempo estimado que tardarás en concluir tus labores. Especifiques el resultado que obtendrá el cliente al contratar tus servicios. Considera además en esta etapa tener una muestra de tu trabajo. La posibilidad de ofrecer un descuento según la magnitud de la instalación. Entre mayor sea esta, mayor la oportunidad de ahorro para el cliente. Pedir un adelanto del 50% del costo total para que tu cliente no abandone el proyecto y puedas realizar la inversión necesaria para llevarlo a cabo. Examina periódicamente tu presupuesto para determinar si requieres ajustarlo o si es necesario buscar fuentes de financiamiento para lograr un proyecto exitoso. Cronograma de actividades. Haz un plan de las tareas que vas a realizar en la instalación de paneles solares, fijando un tiempo específico para cada actividad.
Al realizar estas acciones, tendrás un parámetro real del tiempo total que utilizarás. Para tener mejor control de tus actividades, elabora en una computadora un cronograma de trabajo en una hoja de cálculo como sigue. Abre un archivo en blanco. Escribe en las celdas de manera vertical los pasos para realizar la instalación. Hazlo de manera resumida, ya que solo es una guía para ti. En las celdas horizontales, escribe las semanas o días que las conforman. Esto indicará los periodos de tiempo para cada actividad. Por último, dale formato a tu tabla y colorea las celdas de acuerdo a la duración tentativa que te tomará cada actividad. Puedes detallar tus actividades tanto como quieras. Lo importante es que tengas claro el orden de los procesos. De esta manera no olvidarás nada. Podrás definir tus prioridades y distribuir tus tiempos. Al elaborar tu cronograma, puedes ajustarte a los tiempos que decide el cliente, corto, mediano o largo plazo, o ajustarlos a tu criterio. Toma en cuenta que si el cliente te solicita un trabajo urgente, deberás presupuestar la contratación de un mayor número de profesionales. Si es así, debes acordar con cada integrante del equipo los tiempos de realización de su trabajo y mandar la propuesta del tiempo que tomará realizar el proyecto. Es conveniente realizar un presupuesto para diferentes lapsos de tiempo, por ejemplo, 3, 5 o 15 días. Si tu cliente te da una fecha límite, el cronograma debe ajustarse a ella y, por lo tanto, también el presupuesto. Preparación de la estructura. En tu trabajo tendrás que seleccionar la estructura para montar el panel fotovoltaico, además de seleccionar la ubicación del mismo para obtener la máxima eficiencia energética. Los paneles solares generalmente se instalan en postes, principalmente en zonas rurales. Techos, comúnmente en zonas urbanas. Procedimiento para colocar paneles en estructura de techo. Arma la estructura siguiendo el manual del fabricante. Coloca el panel en la estructura de forma perpendicular al suelo. Con una llave hexagonal, aprieta los tornillos para sujetarlo. Con un taladro, realiza orificios para asegurar los tornillos de sujeción. Después, agrega cemento para evitar que se aflojen con el movimiento. Después de realizar este procedimiento, tendrás que conectar los cables de calibre 14 a la caja de panel solar para transmitir la energía eléctrica. Sigue estos pasos para lograrlo. Mide la longitud necesaria de cable para llegar al controlador de carga. Deja un 10% más del que mediste. Pela los extremos del cable con un cúter. Abre la caja del panel fotovoltaico y coloca los cables en las terminales negativas y positivas. Cierra la caja y asegúrate de que los cables no se puedan desconectar. En el caso de escoger una estructura para poste, deberás montarla siguiendo estos pasos. Coloca el poste de madera horizontalmente sobre una banca o silla. Asegura la estructura del panel en el poste con los tornillos de sujeción. Sujeta con cistillos los cables de la caja del panel solar. Perfora un agujero de 40 centímetros en el suelo. Coloca el poste en el agujero. Rellena el agujero asegurándote de que el poste quede firme. La sombra en el panel solar puede afectar su eficiencia energética hasta en un 50%. Es por ello que es de suma importancia su colocación de forma que los rayos solares incidan directamente sobre la estructura. Instalación autónoma. En una instalación autónoma necesitas almacenar la energía eléctrica para después disponer de ella. Para lograrlo necesitas instalar los siguientes componentes: cables para instalación fotovoltaica,
Regulador de carga. Interruptores termomagnéticos de dos polos. Baterías. Inversor. Después de montar la estructura con el panel solar, tendrás que instalar un interruptor de protección para después conectarlo a un regulador de carga. Sigue estos pasos. Conecta los cables negativo y positivo del panel solar a un interruptor de protección termomagnético de dos polos. Mide la distancia entre el interruptor y el regulador de carga. Corta la medida en cable de calibre 14 y deja aproximadamente 5 metros de más. Pela los cables por ambos extremos. Conecta primero el cable del polo negativo en el regulador de carga. Conecta después el cable de polo positivo. El interruptor y el regulador de carga deberán estar instalados dentro de la vivienda en un área fresca, seca y ventilada que denominaremos sala de control. Ahí mismo deberás conectar otro interruptor a las baterías, siguiendo este procedimiento. Conecta cables de calibre 14 a la salida del regulador de carga con el símbolo de la batería. Conecta los extremos opuestos de los cables a la entrada de otro interruptor termomagnético de dos polos. A la salida del interruptor termomagnético conecta otros dos cables de calibre 14. Atornilla en los extremos positivos y negativos de las baterías unas borneras. Conecta los cables negativo y positivo que salen del interruptor a los polos de la primera batería. Con cable de calibre 6, une todos los polos negativos de las baterías. Haz lo mismo con los positivos. Para realizar la conexión de las baterías al inversor, sigue este procedimiento. De la última batería, saca dos cables de calibre 6 de los polos negativo y positivo. Conecta los cables a un interruptor termomagnético de dos polos. Instala el inversor en el área de control y conéctale dos cables de calibre 6 a la entrada del mismo. Los extremos de los cables del inversor conéctalos a la salida del interruptor termomagnético que acabas de colocar. Recuerda que los polos deben ir negativo con negativo y positivo con positivo. Del inversor saldrán tres cables: fase, neutro, tierra. Estos cables deben conectarse a la instalación eléctrica del hogar de la siguiente manera. Identifícalas por las letras de sus iniciales en inglés. L significa load y corresponde a la fase. La N corresponde a neutro y la G de ground corresponde a tierra. Comprueba que el voltaje entre las terminales L y N están en el rango de 110 a 127 volts. Baja el interruptor de protección del inversor para realizar la instalación. Dirígete a la caja de conexiones del inmueble y atornilla en la bornera de línea el cable de fase. Puede ser color rojo o blanco. Atornilla el cable de neutro, color negro, en la bornera correspondiente. Conecta el cable de tierra a la instalación de tierra del hogar, si es que cuenta con una, color verde. De esta manera, la instalación quedará concluida. Revisión de características eléctricas. En tu trabajo tendrás que garantizar el funcionamiento de la instalación de los paneles solares hasta la conexión a la instalación eléctrica de la vivienda. Para realizar la revisión de voltaje tienes que verificar estos 4 elementos: voltaje del panel fotovoltaico, voltaje de entrada y salida de regulador de carga, voltaje a la salida de las baterías, voltaje de salida del inversor. Para comenzar con las 4 mediciones, baja todos los interruptores termomagnéticos de protección. Para verificar el voltaje en paneles solares, sigue estos pasos. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente directa. Dirígete al interruptor termomagnético ubicado a la salida de los paneles fotovoltaicos.
Coloca la punta negra en el tornillo que aprisiona el cable del polo negativo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo. Coteja la medición de voltaje con el que está indicado en la etiqueta del panel fotovoltaico. Toma en cuenta que, si son más de un panel fotovoltaico y están conectados en serie, la medición debe ser la suma de los voltajes que marca cada uno en la etiqueta de especificaciones eléctricas. En caso de que estén conectados en paralelo, el voltaje debe ser el mismo que el de un solo panel. Para verificar el voltaje en el regulador de carga, debes configurar el multímetro en voltaje de corriente directa, activar el interruptor termomagnético que está antes del regulador. Sigue este procedimiento. Coloca la punta negra del multímetro a la entrada del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. La medición del multímetro debe ser la misma que en la etapa anterior. Coloca la punta negra del multímetro a la salida del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo que va a las baterías. Esta medición la puedes realizar directamente en el regulador o en el interruptor termomagnético que va a las baterías. Ten en cuenta que el regulador de carga nivela el voltaje de 12 a 24 volts, dependiendo del tipo de baterías que están en la instalación. Para realizar esta verificación de voltaje debes activar el interruptor termomagnético que va del regulador a las baterías y dejar cargar las baterías por unas horas. Desactiva el mismo interruptor y realiza el mismo procedimiento que cuando verificaste el voltaje de los paneles solares, solo que ahora el interruptor que vas a medir es el que va de las baterías al inversor. El voltaje medido lo debes de cotejar con el que ofrecen las baterías. Si están en serie, los voltajes de cada batería se suman, y si están en paralelo, el voltaje es igual al de una sola batería. Por último, debes verificar el voltaje de salida del inversor y para esto debes activar todos los interruptores termomagnéticos y seguir este procedimiento. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente alterna. Desconecta al inversor de la instalación eléctrica de la vivienda botando las pastillas. Coloca la punta negra en cualquiera de las fases del inversor. Coloca la punta roja en la otra fase del inversor. Coloca la medición de voltaje con el voltaje que debe arrojar el inversor. Generalmente, los inversores proveen voltaje de corriente alterna de 120 volts a 220 volts. Después de realizar las verificaciones en voltaje, activa los interruptores que faltan para volver a tener energía en la propiedad. Electrodo de puesta a tierra. La instalación de puesta a tierra física protege a los aparatos conectados al sistema fotovoltaico de sobretensiones eléctricas o cortocircuitos y protege al usuario contra descargas que afecten los aparatos que utilicen chasis metálicos. Todas las instalaciones eléctricas de viviendas deben tener un tercer cable a tierra física, que generalmente es de color verde y es independiente de las fases. Para instalar la tierra física necesitas un cable calibre 8 con aislamiento color verde tipo THW-LS, un electrodo de varilla revestida de cobre conocido como copper weld de dimensiones ancho 5/8 de pulgada, 1.5 metros de longitud, un conector GKP para varilla de 5/8 de pulgada y un intensificador de tierra compuesto por bentonita, sal, carbón y rebaba metálica. Sigue este procedimiento para su instalación. Cava un hoyo de 2 metros de profundidad con 1 metro por 1 metro a los extremos, a las afueras de la vivienda y cerca de la instalación de la salida del inversor. Coloca en la parte superior del electrodo el conector GKP. Mide la distancia del electrodo a la salida del inversor para calcular la longitud necesaria del cable calibre 8.
perfora la pared con un taladro de concreto para pasar un extremo del cable del interior de la vivienda hacia la puesta a tierra. Aprisiona el otro extremo con un destornillador en el conector GKP. Entierra el electrodo en el agujero con la mezcla intensificadora de tierra. Asegúrate de dejar 5 centímetros del electrodo a la intemperie. Para realizar la conexión del electrodo de puesta a tierra a la instalación eléctrica de la propiedad, sigue estos pasos. Mide la distancia de la pastilla de la instalación eléctrica a la caja de conexión del electrodo de puesta a tierra. Corta un cable de calibre 14 de color verde, tipo THW-LS con la distancia previamente medida. Pela un extremo y conéctalo al cable verde de tierra que sale de la vivienda o que sale del inversor. El otro extremo, conéctalo en la caja de conexiones de puesta a tierra. Por último, para proteger toda la instalación fotovoltaica, tendrás que poner a tierra la estructura metálica que soporta a los paneles solares siguiendo este procedimiento. Realiza un agujero en la estructura metálica. Coloca un tornillo del mismo diámetro del agujero. Enrosca una tuerca y antes de que haga presión con la estructura, coloca un extremo del cable de calibre 14 con aislamiento THW-LS. Termina de apretar la tuerca para aprisionar el cable. El otro extremo del cable, atorníllalo en las borneras en la caja de conexiones del electrodo de puesta a tierra. Después de realizar esta conexión, todo el sistema fotovoltaico y la instalación eléctrica de la vivienda estarán protegidos con la puesta a tierra. Considera que todos los tomacorrientes de la vivienda deben de ser de 3 entradas para que los aparatos electrónicos estén protegidos. Tipo de servicio eléctrico. Antes de realizar la interconexión del sistema de paneles solares con la red eléctrica, es necesario identificar el tipo de servicio que el cliente tiene contratado para realizar una conexión adecuada. Existen 3 tipos de servicios eléctricos. Según sus características, se conocen como monofásico, bifásico, trifásico. Las instalaciones residenciales suelen tener un servicio monofásico y las comerciales un servicio trifásico. La clasificación del sistema depende del número de cables o hilos que llegan al medidor del inmueble desde la red de distribución eléctrica. El sistema monofásico tiene 2 hilos, fase y neutro. El sistema bifásico tiene 3 hilos, 2 fases y neutro. El sistema trifásico tiene 4 hilos, 3 fases y un neutro. Para identificarlo, sigue estos pasos. Colócate tu equipo de protección y, a continuación, destapa el centro de cargas y observa la cantidad de hilos que entran desde la caja de protección o fusibles. Si el sistema es monofásico, mide con el multímetro el voltaje entre fase y neutro. Según el país, será de 110 a 120 o 220 a 230 volts. En los sistemas bifásico y trifásico, mide los voltajes entre cada una de las fases y el neutro. Los voltajes entre las fases deben ser 1.73 veces mayores que los voltajes entre fases y neutro. Una vez tomadas las mediciones, tapa el centro de carga. Con los voltajes del sistema eléctrico definidos, podrás elegir el voltaje de salida adecuado en el inversor de tu sistema fotovoltaico. Entrega del sistema. Al finalizar la instalación del sistema fotovoltaico, pide al cliente que te acompañe al área asignada como sala de control. Ahí le indicarás la operación básica de algunos de los elementos que le permitirán monitorear el desempeño de los paneles. Los reguladores de carga y algunos inversores cuentan con LEDs indicadores, botones de configuración y una pantalla LCD con los que podrás mostrar al cliente
la cantidad de energía producida por los paneles, la energía que sale hacia la red eléctrica en el caso de los inversores, o la que se almacena en las baterías en el caso del regulador de carga, un registro histórico de la energía producida por los paneles y advertencias de bajo rendimiento. Si la instalación realizada es de tipo interconectada, diríjanse al exterior del inmueble. Los medidores bidireccionales registran la cantidad de energía producida por los paneles, la demandada por el usuario a la red eléctrica y la diferencia entre ambas. Explica a tu cliente que estas mediciones aparecen de manera automática en la pantalla del medidor, antecedida por un número 1, la energía demandada a la red eléctrica, antecedida por un número 2, la energía producida por el sistema interconectado, antecedida por un número 3, la diferencia de estas magnitudes. Si la cantidad tiene un signo negativo, quiere decir que el sistema ha producido más energía que la demandada a la red eléctrica y por tanto cuenta con saldo a favor con su compañía eléctrica. Proporciona estas indicaciones y entrega a tus clientes los manuales de estos dispositivos para que puedan estar al tanto de sus funciones y necesidades operativas. Fidelidad del cliente. Tu labor como instalador de paneles solares no concluye cuando has entregado en funcionamiento el sistema al cliente, dado que los elementos que conforman el sistema requieren mantenimiento periódico, mensual, semestral y anual. Debes contar con una agenda en la que incluyas nombre, dirección de tus clientes, la fecha y el tipo de instalación que realizaste, para que puedas acordar con ellos visitas para la realización del mantenimiento en los intervalos de tiempo adecuados. Este servicio de atención te permitirá mantener en buen estado el sistema, incrementar la satisfacción del cliente y, por lo tanto, asegurar su fidelidad. Evaluación de tus servicios. El mejor indicador para saber si estás realizando correctamente tu trabajo es la opinión de tus clientes. Implementa un sistema para medir la satisfacción que reciben en relación a tu producto, atención, servicio, desempeño. Una herramienta útil para detectar áreas de oportunidad y mejora en tu labor es la encuesta. Diseña un cuestionario para que tus clientes lo respondan una vez concluidas tus actividades. Procura plantear las preguntas de tal forma que se puedan clasificar en rangos. Considera la evaluación de la infraestructura. Es un apartado para que el cliente indique su percepción acerca del sistema instalado. Calidad de los materiales, funcionalidad, diseño y cumplimiento de las expectativas. La evaluación de la atención. Es la experiencia que tuvo relacionada a información recibida, trato obtenido, eficiencia y eficacia. La evaluación del servicio recibido. Es la opinión personal respecto al servicio, desde tu comportamiento hasta la realización de tus actividades, por ejemplo, limpieza durante la instalación, puntualidad o respeto de acuerdos. La evaluación del desempeño. Deja un espacio con una pregunta abierta para que el cliente pueda expresar su opinión acerca de lo que le agradó o desagradó de tu trabajo. Esta parte es esencial para determinar tus fortalezas y debilidades. Un formulario sencillo, en una boleta, libreta o correo electrónico te puede funcionar. Lo importante
es que le des la oportunidad a tus clientes de expresar su opinión sobre tu proceso de trabajo. Mantenimiento preventivo y correctivo. Debido a sus características de longevidad y resistencia a la intemperie, los sistemas de paneles solares requieren poco mantenimiento. Sin embargo, existen algunas recomendaciones básicas para mantener el equipo en condiciones óptimas. Una vez al mes, limpia los paneles con agua y un trapo durante el periodo más fresco del día. Retira depósitos de suciedad, polvo y hojas sobre los mismos. Evita el uso de productos abrasivos y estropajos que puedan rayar los paneles. Elabora una mezcla de 100 gramos de bicarbonato de sodio en un litro de agua. Limpia con esta mezcla la parte superior de las baterías y los bornes. Enjuaga con agua y seca con un trapo. Es importante que las baterías estén bien cerradas. Cada 2 meses, realiza una inspección visual y verifica que el cristal de protección de los paneles no esté roto y que el marco no tenga deformaciones ni roturas. Cada 6 meses, realiza una revisión del cableado y de la estructura para verificar que estén en buenas condiciones. Comprueba que no tengan deformaciones o grietas. Verifica que toda la tornillería esté apretada. Si algún elemento está defectuoso, sustitúyelo. Comprueba que la toma a tierra esté en buenas condiciones. Cada 6 meses, durante los equinoccios de primavera y otoño, y de preferencia al mediodía, se realizará la medición con los máximos valores calculados durante la etapa de diseño. Revisa el voltaje a la salida del sistema de paneles con el fin de llevar un registro y poder evaluar si el desempeño del sistema tiene consistencia con el desgaste previsto por el fabricante, o bien si es acelerado y requiere hacer válida la garantía de los paneles u otros componentes. Hacer hincapié en estas actividades de mantenimiento permitirá obtener el mayor rendimiento del sistema de paneles solares durante el mayor tiempo posible. Sistema híbrido eólico fotovoltaico. Las energías renovables permiten ofrecer soluciones a las demandas energéticas de los habitantes en entornos donde la red eléctrica no ha llegado. Una solución a esta situación se presenta combinando la energía cinética del viento y la energía solar en un sistema híbrido eólico fotovoltaico para obtener energía eléctrica. La energía del viento hace girar las aspas provocando que la energía rotacional sea transformada en energía eléctrica dentro de los aerogeneradores. Esta energía va dirigida a un regulador de carga similar al usado en los paneles solares y posteriormente se acumula en baterías permitiendo combinarlo con la energía proveniente de los paneles, logrando así que toda la energía aprovechada en el inmueble provenga de fuentes renovables. Una de las ventajas de los aerogeneradores sobre los paneles solares es que el viento se presenta tanto de día como de noche. Mantenerte al tanto de esta y otras fuentes renovables de energía te brindará ventajas competitivas en un mundo en constante cambio e innovación. Instalación termosolar. Además de los paneles, existen diversas formas con las que podemos aprovechar la energía solar y así brindar distintas soluciones al cliente. Una de ellas es lograda a través de una instalación termosolar
que lleva a cabo el proceso siguiente. La energía proveniente del Sol es recibida por colectores solares. Dentro de ellos existe tubería por donde fluye el líquido anticongelante. El líquido anticongelante aumenta su temperatura y fluye a través de la tubería hasta un acumulador, donde transmite parte de su calor al agua dentro del depósito acumulador. Si el agua no alcanza la temperatura deseada, se activa un sistema auxiliar encargado de generar el calor complementario. El agua caliente obtenida puede utilizarse en servicios sanitarios y de limpieza, lo que los hace muy útiles para viviendas, hoteles, hospitales, restaurantes y en cualquier lugar donde se requiera este servicio. Añadir el uso de esta tecnología permitirá a tus clientes obtener mayor provecho de la energía proveniente del Sol.